La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un invitado que con cierta frecuencia nosotros nos sentimos muy honrados con su participación por sus grandes condiciones como economista y como ser humano. No, Buenos días, Antonio. Comunicador también. Buenos días, Ramón, Jacqueline. Doctor, encantada. Igualmente. Si tuviera más tiempo, él debería estar en la televisión fijo. No. Antonio, los pronósticos son reservados. Uno se lee el informe, como dicen en el banco, el UIO. Sí. Uno lo lee y le da Ganas de llorar. Sí. Ayer veía yo que el CEO de Goldman Sachs ya dijo que va a haber recesión. Ya Goldman Sachs es de inversión. De Goldman Sachs. Goldman Sachs. Sí. Okay. David Solomon. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dijo también que va a haber recesión. Es decir, hay como un consenso Claro. de que va a haber recesión. Y en Europa, ni qué decir, porque en Europa se le añade el tema de los combustibles y el costo que nosotros aquí debemos de reírnos del precio del gas natural con el precio que está primando. Entonces, aún así, ¿cuáles son tus pronósticos, Antonio? Para este año uno tiene ya más o menos idea, pero el año próximo. Mira, el año próximo, este año la economía va a terminar en la vecindad del 5%. Yo creo que la economía se inició con un gran arranque y eso ha venido poco a poco desacelerándose de manera lenta. Y este año va a ser un año relativamente bueno, con un 5%, y el mismo Banco Central habla de que se van a generar más de casi 40.000 millones de dólares por los diferentes motores del crecimiento. Ahora, la preocupación es el próximo año. Los bancos centrales básicamente están tratando de ver cómo las economías aterrizan de manera muy lenta y en ese sentido están actuando con una política monetaria restrictiva, viendo obviamente el foco de la inflación. Pero cuando uno ve todo ese entorno a nivel de la economía mundial, la economía norteamericana que prácticamente ya ha venido creciendo incluso en los 2 últimos trimestres de manera negativa, y la economía china, que aunque se ha recuperado, pero obviamente lo que se vislumbra es que terminará con un crecimiento muy por debajo de los crecimientos históricos. Y eso es preocupante porque estamos hablando de las dos economías más importantes y de mayor tamaño en el planeta, pero Europa, que ha sido la más afectada en todo este proceso de este conflicto bélico, geopolítico, que también está en un proceso de desaceleración cuando su economía y su locomotora más importante, que es Alemania, algo histórico, desde el año 1991, Alemania mensualmente nunca tuvo un déficit en su balanza comercial. Y por primera vez en los últimos 30 años va a tener un déficit. Pero la Unión Europea como unión, también que fue excedentaria, ahora va a tener un déficit en su balanza comercial. Todo eso indica que el mundo y la economía mundial va a vivir un ciclo en los próximos años de desaceleración de la economía, bajo crecimiento y altas tasas de interés. Eso no es una buena noticia para la República Dominicana. Si tú observas, y uno observa el marco macroeconómico en el cual se sustentó el presupuesto del año 2023, oficialmente se habla de un crecimiento por debajo del crecimiento potencial, 4.6 o 4.8. Y cuando históricamente en la República Dominicana el número 5 es un número mágico porque es el crecimiento potencial. Y por primera vez en los últimos prácticamente 5 o 6 años uno encuentra que la economía dominicana, el pronóstico para el próximo año es que crezca por debajo de su crecimiento potencial. Ahora, doctor, ustedes son economistas, pero para el gran público, es decir, nuestro principal aliado comercial es Estados Unidos. Claro. Pero si hay una crisis en Europa, Estados Unidos como que se afecta en la Unión Europea. Pero también hay un componente que se dice que habrá un estancamiento en el crecimiento de la economía china y que eso también tendrá un impacto. Claro. Entonces, doctor, realmente ¿está la economía dominicana tan robusta, tan fuerte como para resistir esos embates y seguir creciendo? Mira, no es que la economía dominicana se va a desplomar.
No es que la Porque economía usted hablaba de dominicana... que de un aterrizaje en la economía, No, como no, de un lento... sí, de un lento aterrizaje de la economía, porque esa es la idea. Los bancos centrales no pueden provocar, con sus incrementos constantes en su tasa de política monetaria, una recesión y una parada abrupta de la economía. Tiene que ser un proceso lento y por eso uno observa que cuando te incrementan la tasa de política monetaria, eso tiene una magnitud. No es lo mismo tú incrementar 100 puntos básicos que 25 puntos básicos. Entonces ya eso te indica, obviamente, cuál es la actitud que puede tener el Banco Central cuando usa ese tipo de política. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, no es que la economía dominicana va a cortar su crecimiento, porque nosotros nos hemos acostumbrado durante los últimos años a tener altas tasas de crecimiento. Si tú creces un 6 o crecía un 5.8 o crecía, no sé, un 5.5 y que ahora va a crecer un 4 o un 4.2, eso no es un crecimiento, vamos a decir, que te va a dar un parón a la economía. Y si una economía crece a la mitad, doctor, y ya nosotros hemos gastado, el COVID se nos llevó lo que quedaba en ayudas, en planes, qué sé yo qué decir, no debe haber mucho. Claro, claro. ¿Qué impacto tendría eso? Claro, tiene un impacto porque se genera menos empleo. Hay problemas en las recaudaciones, las empresas venden menos, porque al final el crecimiento se expresa en eso. Más actividad económica, más ventas tienen las empresas y más recaudo del gobierno y más empleo se puede generar. Entonces todo eso se ralentiza, todo eso se achica y entonces eso es lo que puede ocurrir en los próximos años en la economía dominicana. Porque tú observa el entorno. Nosotros no estamos al margen de que es una economía diversificada, de que hay cierta estabilidad política, eso es bueno para la atracción de inversión extranjera. Pero también nuestra economía tiene una base agrícola, tiene una base mínimamente de productos industriales a partir de las zonas francas. ¿Y eso no está bien? Eso está bien, porque eso es parte de la diversificación. El turismo también tiene una base minera. Todo eso, Jacqueline, le permite en cierta manera sortear la crisis más que otros países que dependen de un solo bien. Doctor, pero si a usted le fueran a pedir un consejo, es decir, con su experiencia Sí. como académico, sabemos que la política monetaria es una cosa y la política fiscal es otra. Claro. Si la recomendación fuera la política fiscal con lo que tenemos, ¿qué usted recomendaría que se hiciera? Mira, la política fiscal... Porque una vez se habló de blindar, presidente dijo, estamos blindados. Tú sabes que... ¿Estamos blindados ahora? Tú sabes que son expresiones, y eso es bueno que los gobernantes, el que es gobernador del Banco Central, tienen que hablar de cosas positivas. Y tienen siempre que tener un mensaje. Y tienen los números ahí. Antonio, pero eso es aquí, fíjate los banqueros. No, pero ahí voy. Los banqueros de fuera que también deben transmitir optimismo. Claro. Son los primeros que están diciendo. Pero ahí voy. Viene una tormenta. Para decir que esos organismos son negativos y son catastróficos. Pero los organismos internacionales también tienen que actuar con mucha objetividad, en el sentido de que tienen que decir las cosas como la ven, porque hacen su pronóstico. Pero yo quiero decir lo siguiente. Cuando tú observas, por ejemplo, que la República Dominicana es una economía pequeña, pero con muchos sectores orientados al exterior, que dependen, por ejemplo, de los Estados Unidos, que gran parte de las zonas francas de las exportaciones van a Estados Unidos, que el turismo, muchos o casi todos que vienen de Estados Unidos. Si el Estados Unidos se ralentiza, eso tiene un impacto en la economía dominicana. Los modelos que uno hace como economista te indican que por cada 1% que te crece la economía norteamericana, esto lo hace 1.5, 1.6. Por lo tanto, nosotros estamos muy supeditados al ciclo de la economía norteamericana con sus retrasos y sus retardos. ¿Cuál es la tarea que deberíamos hacer ahora? Yo lo que creo y pienso que nosotros tenemos que tratar cada vez más diversificar nuestros mercados, que es una tarea que hemos hecho. ¿Y para dónde debemos mirar? Porque imagínense. Ahora mismo está dura la cosa. No, cuando hay situaciones que nos afectan a todos, claramente eso va a afectar a la economía dominicana. Nadie se va a salvar. Tú no vas a encontrar que aquí de repente las principales economías estén en un proceso de crisis, que la República Dominicana pueda tener un crecimiento que esté por encima del 5%. Eso son cosas que yo creo que estamos conscientes de esa situación. Lo que hay que tratar de minimizar esos efectos y de tratar incluso de algunos elementos, como el caso, no sé,
Tú hablabas de la política fiscal. Bueno, tenemos que ver ahora en esta situación que la política fiscal tiene que ser más activa. Si la inversión pública el año pasado, activa. Sí, más activa, que sea más expansiva, que si la inversión pública y priorizar el gasto y concentrarlo precisamente en aquellas actividades que te retornen, que te generen empleo, que te generen encadenamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos la política fiscal, la política de inversión pública, que generalmente cuando tú fijas el presupuesto, bueno, un 12%. Eso es el número histórico durante los últimos años. Pero ahora la ejecución es un 8.5%. ¿Qué te está diciendo eso? Bueno, que hay recursos que por algunas situaciones no se están dedicando a la inversión pública. Quizás se están dedicando... Antonio, pero lo que no puede haber una política fiscal expansiva, porque el fondo lo que está recomendando es que sea restrictiva también la política fiscal. Bueno, pero si tú tienes una política monetaria restrictiva, evidentemente, tú haces monetaria restrictiva, y si tú haces la fiscal mucho más restrictiva... Expliquen qué es lo que es restrictiva para el gasto público. La política monetaria restrictiva significa que tú encareces el coste del dinero, provoca incrementos en las tasas de interés, y eso te limita la inversión privada. Si yo voy al banco a buscar dinero para un emprendimiento y el banquero me dice que la tasa de interés no es un 8, sino que es un 10, me está encareciendo el coste de mi inversión. O si yo voy al banco a buscar un dinero para comprar una vivienda y de repente me dicen que la tasa de interés no es un 7, es un 10, entonces me está encareciendo a mí las compras de esa vivienda. Por lo tanto, eso ralentiza el consumo, eso ralentiza la inversión y achica dos componentes importantes del crecimiento de la economía. Entonces, ¿cuál es la contrapartida? El gasto público. Si tú tienes entonces un gasto que se contrae, ya tú tienes tres variables del componente la ventaja de aquí que hay holgura, el gobierno tiene un exceso de liquidez. Entonces, eso es un elemento importantísimo y tú dices, bueno, déjame yo activar la inversión pública, déjame yo gastar más. ¿En qué? Pero no gastar en empleados, gastar más en inversiones, aumentar la capacidad productiva. Y eso, en cierta manera, genera un impacto neutral. Y de eso se trata. ¿Qué ha hecho el gobierno? Que gran parte ahora con esta crisis te ha aumentado los subsidios. ¿Qué es subsidio? Un incremento del gasto, pero del gasto corriente. Ese gasto no te incrementa la capacidad productiva. Y un subsidio generalizado. Generalizado. El de los combustibles es para los ricos y para los pobres. Claro, pero esos son efectos, son los efectos redistributivos. Sin embargo, si esos recursos se hubiesen dedicado a incrementar el gasto de capital, a aumentar la capacidad productiva, a generar empleo, a generar encadenamiento, obviamente eso compensaría por mucho el impacto de la política monetaria. Y de eso se trata. Ahora, si tú tienes dos políticas que son contractivas, de repente eso va a contraer mucho más la actividad económica. Y entonces eso no contribuye al crecimiento de la economía. Eso te aleja mucho más del crecimiento potencial de la economía. Eso te genera menos empleo. Esos son los elementos que uno tiene que ver como hacedor de política macroeconómica, de políticas públicas. Porque de una forma u otra, uno tiene que compensar o uno tiene que tratar de que la economía aterrice, quizás vaya por un proceso mucho más lento, pero un proceso con una dirección. Antonio, la tasa, tú señalas 2 puntos, la tasa ha sido mayor, a tal punto que en la última subasta del Banco Central fue a 14%. ¿A 14? A 14%. A 14. Entonces, eso me permite decirte que el impacto que va a tener eso en la inversión privada, el impacto que va a tener en el consumo privado, va a ser mucho mayor y te va a achicar aún más el ritmo de crecimiento de la economía. Entonces, esta situación yo creo que es el ciclo que se vislumbra, Ramón y Jacqueline, para el próximo año. Y eso, estamos hablando de la economía dominicana, pero eso es a nivel planetario, vamos a decir. Y eso va a afectar claramente a la actividad económica en la República Dominicana. Vamos a una breve pausa. Retornamos con el doctor Antonio Siriaco Cruz, con esta interesantísima conversación. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Doctor, hay un tema, en cierta forma de la economía, que es tabú, que últimamente nadie lo está mencionando, pero que por periodo sale a relucir. Todo el mundo sabe que nuestro principal socio económico es Estados Unidos, pero muchos han dicho consistentemente que nuestro segundo socio comercial es Haití. Y Haití está en una grave crisis de todo sentido, económica, social, política, de seguridad, alimentaria, bueno, y ahí agreguémosle todo. ¿Eso ha tenido un impacto para la economía dominicana? Eso no solamente que ha tenido, sino que tiene impacto. ¿O que tiene? Tiene impacto y qué bueno que tú mencionas el tema, Jacqueline, porque eso es otra de las amenazas que hay en el entorno de la economía para los próximos años. Si tú tienes que el principal socio comercial, Estados Unidos, pasará por un proceso de recesión o desaceleración de la economía, si observa también que Europa y nuestro principal, en este caso, mercado de destino, el segundo mercado de destino de las exportaciones dominicanas, que es Haití, está en una situación, obviamente, que ha llegado a un punto bastante grave. Eso significa que nuestro país y la economía dominicana se va a ralentizar para los próximos años. Eso es un mercado que Haití es de los pocos mercados donde la República Dominicana tiene un excedente comercial. Sí. ¿Tiene un excedente en sus Es el exportaciones. único. El único, creo que son 2 o 3. No hay más. Entonces, es un mercado tan cautivo para los productores agrícolas, muchos productores agroindustriales, que sencillamente sin ningún tipo de exigencia colocan en ese mercado. y los huevos, No huevos, el salami, ¿cómo es que más lo que no, incluso galletas, galletas, arroz, todo eso, y ahora combustible, los pollos y los combustibles, todo eso en cierta manera no es una buena noticia porque le quita capacidad a la economía dominicana. Pero nadie ha dicho que está perdiendo porque no está exportando ese mercado. Pero es un mercado, qué raro, no, es que es tan cautivo que generalmente la República Dominicana no hace mucho esfuerzo. Ahora, llegó un momento, por ejemplo, que nosotros pudimos perder ese mercado para la venta de los pollos, porque allí la industria, en un momento determinado, la industria brasileña se había instalado y había desplazado en parte a la industria de pollos en la República Dominicana. Pero lo que quiero decir es que hay que ponerle caso. Pero también el elemento migratorio, siempre hay una presión migratoria. No hay que olvidar que el 30% del personal ocupado en la construcción es de origen haitiano, o son haitianos. Y casi el 30% ocupado en la agricultura son ciudadanos de origen haitiano. Entonces, eso es también un elemento que tenemos nosotros que tomar en consideración. Todo lo que ocurra en Haití es un elemento y es una situación que tenemos siempre que observar. Doctor, sí, la guerra de Ucrania con Rusia le ha dado duro a la Unión Europea, y usted mencionaba el caso de Ramón de Alemania. ¿Qué pasará en la República Dominicana si Haití se desestabiliza aún más? Porque obviamente que el político de guerra, bélico, influye en los territorios y nosotros estamos ahí al lado. No, siempre hay y habrá y se puede intensificar la presión migratoria hacia la República Dominicana. Sí, o sea, eso es algo, Jacqueline, que siempre está y estará presente. Porque siempre habrá un consumo. Ellos reciben remesas. Claro. Y sí, el consumo solamente lo pueden hacer aquí. No, y no solamente eso, que también la cantidad de haitianos que vive aquí y que envía remesas allí también es un componente que hay que tomarlo en consideración. Es decir, la situación de Haití para nosotros siempre será un problema. Yo recuerdo, en esta situación, Antonio, yo recuerdo un estudio hace como 7 años que hizo el Banco Central. Y en ese momento las remesas rondaban los 300 millones de dólares anuales. Sí, sí. De los trabajadores. De aquí para allá. Hacia allá, correcto. Hace 7 años. Eso debe, pienso yo, estar ahora por 500, 600 millones de dólares. Porque obviamente ha habido una mayor presión y mayor presencia de aquí a allá. Antonio, yo quiero ir de nuevo al tema de las tasas de interés. Yeah. Porque es cierto que la medicina de restringir la política monetaria, porque siempre se ha dicho que la inflación es un fenómeno de tipo monetario. Correcto. Pero ahora resulta que tenemos una inflación por un choque de oferta. Por eso algunos expertos dicen
que por más que tú suba la tasa de interés y por más que apriete la política monetaria, la inflación solamente va a ceder cuando haya recesión, cuando se caiga el consumo. Mira, en el caso de la República Dominicana es interesante porque la inflación anualizada que ha venido cediendo, incluso el mismo Banco Central la proyecta en un 7, que yo no creo que llegue a un 7, sino que se quede cercano al 8 por ahí. Sin embargo, cuando uno observa, por ejemplo, que esa ha bajado, pero la subyacente todavía permanece alta, lo que te está diciendo es que el componente fundamental de la inflación es importado. Es importado, básicamente. Porque esa es la que ha cedido. La otra, quizás los efectos de la política monetaria, como que no ha tenido incidencia, todavía parece que hay un mercado del crédito bastante activo en la República Dominicana. Los bancos tienen mucha liquidez. Y los bancos tienen mucha liquidez. Pero esencialmente en el mundo, la política, la inflación importada es básicamente la que está y ha provocado esos incrementos. La inflación de los alimentos, la inflación, por ejemplo, de los combustibles, que ha venido cediendo, y en la medida que ha venido cediendo, esa inflación general ha bajado. Pero la que tiene que ver con el componente monetario se ha quedado todavía muy alta. Y yo creo que, y el temor que hay de los banqueros es que los bancos centrales, como el objetivo de los bancos centrales es su credibilidad, porque los bancos son los que establecen la meta de inflación en la gran mayoría de los países del mundo. Y entonces, si de repente el año pasado plantean una meta y no la cumplen por diferentes razones, y si este año tampoco se cumple, entonces eso le puede quitar credibilidad. ¿Qué significa eso? Que los bancos tienen que utilizar su tasa de política monetaria, que es el único instrumento que tienen para quitarle presión a la inflación. Entonces, es una lucha que tienen los bancos centrales por su credibilidad. No solamente el de aquí, sino todos los bancos centrales. Tú observas cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, dice, no, la inflación es el objetivo de nosotros, aunque es dual, pero la inflación es que nos va a quitar y nos está quitando credibilidad. Y posiblemente para los próximos años, en los próximos meses, tengamos tasa de política monetaria mucho más alta. Y es algo... Y el impacto de San Antonio en el endeudamiento, porque cuando la tasa de política era casi cero, nosotros colocábamos bonos al 4, además se llegaron a colocar bonos hasta en pesos en los mercados internacionales, pero el año que viene, cuando salgamos a colocar bonos soberanos con esa tasa de política en los Estados Unidos, que va a ser rondando los 4 o quién sabe más. Bueno, ahora mismo los bonos del Tesoro a 10 años te están pagando creo que 3.5. Ponle tú un margen, ¿verdad?, con respecto a esos bonos seguros, y nosotros por encima del 7 posiblemente salgan eso. Eso te encarece el coste de la política, de endeudarte, y eso también te va a afectar las finanzas públicas, y posiblemente el déficit del próximo año sea mucho mayor quizás de lo proyectado. Todo va a depender, obviamente, del comportamiento de los mercados internacionales. Y los mercados internacionales están muy volátiles, pero sí están hacia el alza en términos promedio. Todos los rendimientos básicamente están hacia el alza. En el caso, por ejemplo, de instrumentos de renta fija, y en el caso, por ejemplo, de otros instrumentos, como las tasas de interés también se están incrementando, eso va a afectar evidentemente el coste de la deuda del sector público, y mucho más aquí en la República Dominicana. De manera que ese es el mundo de hoy, ese es el mundo que nos viene. Y eso es lo que se visualiza, y por eso es que esos organismos multilaterales, banca de inversión, generalmente están preocupados por el tema de la recesión, y lo dicen de forma que quizá uno lo aterra. Por ejemplo, cuando yo escuché, que la vi por YouTube, una conferencia que dio la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, yo hasta me asusté porque lo dijo crudamente. Dijo, no, el próximo año va a ser un año duro de recesión. Igualmente el director del Banco Mundial. Entonces, cuando uno ve eso y uno ve los funcionarios de la banca de inversión que también están anunciando recesión, ya entonces
uno puede pensar que se puede estar entrando en la zona donde se combinan el estancamiento y la inflación, y eso es la estanflación. La estanflación. ¿Qué ocurrió? Que ocurrió en los 70 y que precisamente no es una buena noticia porque eso endurece mucho más la política monetaria. Eso le quita mucho más capacidad a las economías para crecer. De manera que al margen de todo, al margen de que nuestra economía puede ser diversificada, y es cierto, que hay estabilidad política, y es cierto, pero nosotros no estamos al margen, Jacqueline, de lo que está ocurriendo en el mundo. No, somos parte de un todo. Somos parte de un todo. Y además nuestros intereses económicos se dirigen de una forma u otra a un país más que otro. Y en este caso es la potencia más importante del mundo, que es Estados Unidos. Este es un país que está integrado, de hecho, a los Estados Unidos. Casi 2 millones de dominicanos viven allí. Las exportaciones de zona franca en su gran mayoría van allí. Los turistas que vienen en su gran mayoría vienen de allí. Las remesas que recibimos vienen de allí. De manera que en la práctica nuestro país está integrado a los Estados Unidos. Y lo que ocurre allí tendrá un impacto aquí. Al margen de que nosotros hemos hecho bien las cosas durante los últimos años, pero eso no exime de los choques externos, obviamente, y quizás no más que otros países que están en otra situación, pero sí de que nos va a afectar, nos va a afectar. Antonio, muchísimas gracias. Como siempre, tu exposición es una cátedra, y una cátedra que la entiende el gran público. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A ustedes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Nos resta la recta final del Telematutino 11.